Saludos familia faustiniana, bienvenidos una vez más a su canal informativo, donde educar trasciende los límites. Mi nombre es Crislady Gorizosa, estudiante de la Maestría en Matemática Pura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cursando actualmente la asignatura de Análisis Funcional con el maestro Juan Toribio Milané. Es por ello que estaré compartiendo con ustedes el tema de espacios de Hilbert en dimensión infinita. Empecemos. Aquí presentamos el índice de contenidos que estaremos agotando a lo largo de la presentación. Como métodos y estrategias de trabajo, utilizaremos el método expositivo. Mediante la estrategia de resolución de problemas, podremos lograr adquirir nuevos conocimientos. Continuamos con nuestro objetivo general, el cual es analizar los espacios de Hilbert de dimensión infinita, explorando sus propiedades matemáticas fundamentales, sus aplicaciones en diversas áreas de las matemáticas y la física y su relevancia en problemas teóricos y prácticos, donde nos haremos acompañar de los siguientes objetivos específicos, los cuales nos ayudarán a alcanzar progresivamente nuestro objetivo general. De igual forma, les estaremos dando respuesta a una serie de interrogantes sobre el desarrollo del proyecto y presentamos algunos conceptos claves que serán fundamentales a la hora de lograr nuestros objetivos. El formalismo de la mecánica cuántica se basa en el uso de los espacios de Hilbert. De aquí la importancia para hacer un apartado especial de este tema. Repasaremos algunas definiciones y conceptos importantes que nos servirán más adelante, cuando veamos cómo se ve la estructura de un espacio de Hilbert. Para comenzar a hablar de espacios de Hilbert, debemos hablar de espacios mucho más amplios para poder ver cuáles son todas sus propiedades. Es natural considerar espacios más generales que los espacios normados. Un espacio vectorial topológico es aquel que posee estructura de espacio vectorial, al mismo tiempo que una topología para el cual las funciones son continuas. Los espacios de Hilbert son la generalización de espacios de dimensiones finitas al caso de dimensiones infinitas. De hecho, la estructura geométrica de los espacios de Hilbert es muy similar a la de la geometría euclidiana ordinaria. Esta analogía proviene del hecho de que el concepto de ortogonalidad se puede introducir en cualquier espacio de Hilbert, de modo que el conocido teorema de Pitágoras se aplica a los elementos involucrados en el espacio. Además, debido a su generalidad, un gran número de problemas de física e ingeniería pueden resolverse con éxito. Como veremos más adelante, los espacios de Hilbert se definen como una clase específica de espacios vectoriales dotados de las dos propiedades siguientes: producto interno y completitud. La primera propiedad conduce a una rica estructura geométrica y la segunda nos permite describir un elemento en el espacio en términos de un conjunto de bases ortonormales. Estos hechos resultan en la posibilidad de establecer una amplia variedad de conjuntos de funciones en espacios de Hilbert. Algunos conceptos fundamentales, como el límite o la continuidad de funciones en espacios euclidianos, se definen exclusivamente en términos de la distancia. Otras propiedades de los espacios euclidianos, como su estructura de espacio vectorial, no intervienen en la definición de esos conceptos. Empezaremos, pues, considerando conjuntos dotados de una distancia, a los que se les denomina espacios métricos. El matemático francés René-Marie Fréchet introdujo esta noción, que juega un papel fundamental en las matemáticas modernas. En la escuela secundaria fue alumno de Jacques Hadamard, quien reconoció su potencial y decidió asesorarlo de manera personal. Estudió matemáticas en París e introdujo la noción de espacio métrico en el 1906 en su tesis de doctorado. Pero antes de hablar de espacios métricos, debemos entender lo que es una métrica. Una métrica en un conjunto omega es un mapeo de la siguiente forma, donde a cada par de elementos x, y en omega le asigna un número real no negativo. Esta regla debe cumplir con tres condiciones, las cuales son positividad, simetría y desigualdad triangular. Espacios métricos. Para todo x, y, z en el conjunto gamma,
Un espacio métrico es un par ordenado de la siguiente manera, donde gamma es un conjunto y D es una métrica definida en ese conjunto. Para X perteneciente a gamma y R mayor que 0, el siguiente conjunto está definido como el conjunto de Y en gamma tal que la distancia entre X y Y, según la métrica D, es menor que R. Esto se le llama bola abierta de radio R alrededor de X. En términos más sencillos, podríamos decir que esto establece la definición de un espacio métrico, introduciendo el concepto de bola abierta en ese espacio. La bola abierta alrededor de un punto X con radio R incluye todos los puntos que están a una distancia menor que R de X según la métrica D. Algunos ejemplos de espacios métricos son los espacios normados. Todo espacio normado es un espacio métrico con respecto a la métrica asociada. La discreta. Todo conjunto gamma se convierte en un espacio métrico con respecto a la métrica discreta, definida de la siguiente manera. Sucesión. Una sucesión de elementos de un conjunto es una aplicación con dominio en los naturales y codominio dicho conjunto. Una sucesión está acotada superiormente si existe un número C que pertenece a K, tal que los elementos de la sucesión son menores o iguales a ese número C, mientras que una sucesión está acotada inferiormente si existe un número P que pertenece a ese conjunto K, tal que los elementos de la sucesión son mayores o iguales a ese número P. En el caso en que la sucesión esté acotada superior e inferiormente, diremos que la sucesión está acotada. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, donde nos presentan la sucesión 1 sobre n. Acompáñenme a RStudio y analicemos su comportamiento. Para crear el script que represente la sucesión, creamos una secuencia de números naturales del 1 al 100. Le pedimos que calcule la sucesión 1 sobre n para cada valor en la secuencia. Utilizamos la función plot para graficar la sucesión y la función line para las cuotas superior e inferior. Añadimos un bloque de código que determina en qué punto la sucesión converge e imprime ese valor, y al final se añade una leyenda en la esquina superior derecha, indicando el color que corresponde a cada elemento en la gráfica. Y aquí podemos ver que nuestra sucesión está acotada tanto superior como inferiormente. Sucesión convergente. Una sucesión del espacio vectorial se dice ser convergente si existe un elemento que pertenece al conjunto X, tal que el límite cuando n tiende al infinito de la norma de x sub n menos x es igual a 0. Es decir, para todo entorno epsilon positivo existe un número natural n, a partir del cual la distancia entre los términos de la sucesión y el límite es menor o igual que epsilon. Para todo natural, n mayor o igual a n mayúscula. Esta definición nos decía que para todo entorno epsilon arbitrariamente pequeño, digamos que epsilon se encuentra aquí, existe un número natural n que pertenece a los naturales, a partir del cual la distancia entre los términos de la sucesión y el límite es menor que epsilon. Es decir, a partir de este término, la distancia entre los términos de la sucesión y el límite se encuentra en este entorno epsilon. Da igual qué tan pequeño sea ese entorno. Digamos ahora que epsilon es más estrecho. Siempre vamos a encontrar un número natural n a partir del cual la distancia entre los términos de la sucesión y el límite sea menor que epsilon. Teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass nos dice: toda sucesión creciente y acotada superiormente es convergente. De igual forma, toda sucesión decreciente y acotada inferiormente es convergente. Veamos. Se considera un conjunto A que contiene términos de la sucesión A sub n, para n perteneciente a los naturales. Se afirma que A está acotada superiormente,
por lo que existe una cota superior mínima alfa, que por ser la menor, se verifica que alfa menos a sub n es menor que épsilon para algún a sub n y para todo épsilon positivo. Como a sub n es creciente para todo n mayor que n, entonces se tiene que a sub n mayúscula es menor o igual que el a sub n. Por tanto, se utiliza la relación de los alfa menos los a sub n menor que épsilon para argumentar que la diferencia entre alfa y a sub n puede hacerse tan pequeña como se desee. Finalmente, se concluye que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a alfa, porque la diferencia de alfa menos a sub n tiende a cero cuando n tiende a infinito. En resumen, la demostración establece que si una sucesión creciente está acotada superiormente, entonces tiene un límite que es la cota superior mínima. La elección de ese épsilon permite hacer la diferencia alfa menos a sub n tan pequeña como se desee, lo que implica que a sub n se acerca a alfa a medida que n tiende a infinito. Ejemplos. Aquí tenemos la siguiente sucesión y vamos a ver cómo se comporta. Para construir el script de la sucesión, creamos una secuencia de números naturales del 1 al 100. Le pedimos que calcule la sucesión para cada valor en la secuencia n, utilizando la función plot para graficar la sucesión S sub n en función de n. Los parámetros col y lab y slab establecen el color de la línea, de los ejes y el nombre de cada uno, respectivamente. El parámetro main establece el título del gráfico y por último, añadimos una leyenda en la esquina superior. Aquí tenemos que nuestra sucesión es estrictamente creciente y acotada superiormente, por lo que es convergente, donde converge a e, la base de los logaritmos neperianos y de la función exponencial. Ahora consideremos la siguiente sucesión. Para el script creamos un vector n que contiene los primeros 100 números naturales. Se calculó la sucesión para cada valor en el vector n, se utilizó la función plot para graficar la sucesión y se establecieron las etiquetas en los ejes. Se proporcionaron un título para la gráfica. Aquí tenemos que nuestra sucesión es estrictamente creciente, no acotada. Por lo tanto, es divergente. Sucesión de Cauchy. Una sucesión x sub n con n elementos de los naturales en un espacio métrico se llama sucesión de Cauchy si la distancia entre x sub n y x sub m tiende a cero cuando n y m tienden a infinito. Es decir, para todo épsilon positivo, existe un n que pertenece a los naturales, tal que para todo n, m mayor o igual que n, la distancia entre x sub n y x sub m es menor que épsilon. Toda sucesión convergente en un cuerpo ordenado K es de Cauchy en K. Primero recordemos que una sucesión A sub n es de Cauchy si para cualquier número positivo épsilon existe un índice delta tal que para todos los términos A sub p y A sub q de la sucesión con p y q mayores que delta, la distancia entre A sub p menos A sub q es menor que épsilon. Ahora analicemos la demostración. Sea el límite de A sub n cuando n tiende a infinito igual a A. Esto significa que la sucesión A sub n converge a A. Para cualquier número positivo épsilon existe un índice delta tal que la diferencia entre A sub n y A es menor que épsilon medio para todos los términos con n mayor que delta. Tomando p y q mayores que delta, entonces podemos escribir un cero conveniente y reescribir la expresión A sub p menos A sub q como A sub p menos A menos A sub q menos A. Se aplica la desigualdad triangular a la suma de las dos diferencias y debido a la elección del delta en el paso 2, sabemos que cada término en la suma
es menor que epsilon medios y por lo tanto la suma total es menor que epsilon. Esta demostración muestra que dado una sucesión convergente en un cuerpo ordenado K, la sucesión está Cauchy en K, cumpliendo así con la definición de convergencia en espacios métricos. Si K es igual a los reales, la proposición recíproca se verifica. Sin embargo, si K es diferente de los reales, la proposición recíproca no siempre se verifica. Es decir, en un cuerpo ordenado cualquiera K, aunque toda sucesión convergente esté Cauchy, pueden existir sucesiones de Cauchy que no sean convergentes. Por ejemplo, tenemos en el cuerpo de los racionales la siguiente sucesión, la cual es una sucesión de Cauchy, pero no es convergente en los racionales, ya que su límite es raíz de 2, y raíz de 2 no pertenece a los racionales. Espacios de Banach. Un espacio normado E se llama completo si cada sucesión de Cauchy en E converge a un elemento de E. Un espacio normado completo se denomina espacio de Banach. Completitud en los reales. Hemos visto que raíz de 2 no pertenece a los racionales. Por tanto, los números racionales no recubren por completo la recta numérica. Es verdad que se pueden dar sucesiones de aproximaciones a raíz de 2, como la que vimos en el ejemplo pasado. Pero el conjunto P, que está formado por todos los números racionales que son estrictamente menores que la raíz cuadrada de 2, no posee supremo en los racionales. Decimos que los racionales es un cuerpo incompleto. Sin embargo, el conjunto de las cotas superiores de P admite un mínimo en los reales, que es precisamente raíz de 2. Decimos que los reales son un cuerpo completo. En general, un cuerpo ordenado K es completo si cualquier subconjunto acotado superiormente o inferiormente, P de K admite supremo o un ínfimo en K. Por tanto, los reales es un cuerpo totalmente ordenado y completo. Ejemplos de espacios de Banach. El espacio Rn, equipado con la norma P, es un espacio de Banach de dimensión finita, para P definida entre 1 e infinito. El espacio de funciones continuas reales o complejas, definidas en el intervalo cerrado A, B, con la norma del supremo, es un espacio de Banach. Más generalmente, el espacio de funciones continuas en un espacio métrico compacto K, equipado con la norma del supremo, es un espacio de Banach. El espacio LP es un espacio de Banach de dimensión infinita para P definida entre 1 e infinito. Espacio con producto interno. Sea E un espacio vectorial, una correspondencia de elementos del espacio vectorial E que devuelve elementos en el cuerpo K se denomina producto interno en E si para cualquier elemento X, Y, Z que pertenecen al espacio vectorial y alfa, beta que pertenecen al campo K satisface las siguientes condiciones de simetría, homogeneidad, aditividad y positividad. A un espacio vectorial con un producto interno se denomina espacio de producto interno o espacio pre-Hilbert. La ley del paralelogramo. La ley del paralelogramo establece que la norma inducida por un producto escalar satisface que la suma de los cuadrados de las normas de la suma y la diferencia de X y Y es igual a 2 veces la suma de los cuadrados de las normas de X y Y, donde X y Y son elementos de un espacio con producto interno. Para demostrar esta igualdad, comenzamos evaluando el cuadrado de la norma de la suma, utilizando la definición del producto interno. Expandimos el cuadrado de la norma de la suma como el producto interno de X más Y consigo mismo. Luego, aplicamos la propiedad de bilinealidad del producto interno para obtener 4 términos. De manera similar, evaluamos el cuadrado de la norma de la diferencia
como el producto de X menos Y consigo mismo, aplicando la definición del producto interno. De igual forma, aplicamos la propiedad de bilinealidad del producto interno para obtener 4 términos. Sumando ambas expresiones, simplificamos los términos semejantes y obtenemos la siguiente expresión. Por lo tanto, hemos demostrado que la suma de los cuadrados de las normas de la suma y la diferencia de X y Y es igual a 2 veces la suma de los cuadrados de las normas de X y Y. El término ley del paralelogramo es sugerido por la geometría elemental, como veremos en la figura siguiente. Dado que la norma representa la longitud de un vector, la ley del paralelogramo establece una propiedad importante de un paralelogramo, es decir, la suma de los cuadrados de las longitudes de las diagonales es igual al doble de la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados. Así, la ley del paralelogramo generaliza una propiedad conocida de la geometría elemental a un espacio con producto interno. Una de las consecuencias más importantes de tener el producto interno es la posibilidad de definir la ortogonalidad de los vectores. Esto hace que la teoría de los espacios de Hilbert sea muy diferente de la teoría general de los espacios de Banach. Vectores ortogonales. Dos vectores X y Y en un espacio de producto interno se denominan ortogonales, denotados de la siguiente manera, si solo si el producto interno de X con Y es igual a 0. Si X es ortogonal a Y, entonces el producto interno de Y con X es igual al conjugado complejo del producto interno de X con Y, que es igual a 0. Por lo tanto, Y es ortogonal a X. En otras palabras, la relación de ortogonalidad es simétrica. El siguiente teorema es otro ejemplo del carácter geométrico de la norma definida por un producto interno. Y aquí tenemos el muy bien conocido teorema de Pitágoras. Para cualquier par de vectores ortogonales, tenemos que el cuadrado de la norma de la suma es igual a la suma de los cuadrados de las normas. Demostración. Si X es ortogonal a Y, entonces el producto interno de X con Y será igual al producto interno de Y con X, que a su vez será igual a 0. Y por lo tanto, la igualdad se sigue inmediatamente de lo siguiente. Desarrollamos el cuadrado de la norma de la suma y aplicando la definición de ortogonalidad, obtenemos la expresión que estábamos buscando. Espacios prehilbertianos no completos. El espacio de todas las funciones continuas con soporte compacto con el producto escalar considerado en el espacio de las sucesiones cuadrados sumables, debido a que el espacio de todas las funciones continuas con soporte compacto es denso en dicho espacio, pero distinto de él. El espacio de las funciones continuas en el intervalo cerrado A, B, con el producto escalar heredado del espacio de las funciones cuadrado integrables sobre un espacio medible, donde M es la medida de Lebesgue, debido a que el espacio de las funciones continuas es denso en el espacio de funciones cuadrado integrable medible. Sin embargo, es distinto a él. Aquí hemos llegado a los espacios de Hilbert. Espacios de Hilbert. Un espacio de Hilbert es un espacio de Banach dotado de un producto escalar o producto interno. Un espacio lineal normado tiene norma o concepto de distancia, pero no admite el concepto de ángulo entre dos elementos o dos vectores. Pero un espacio producto interno admite tanto conceptos como el de distancia o norma, como el concepto de ortogonalidad. En otras palabras, el ángulo entre dos vectores. Así como un espacio lineal normado completo se llama espacio de Banach, un espacio con producto interno completo se llama espacio de Hilbert. Un espacio con producto interno es una generalización del espacio euclidiano n-dimensional a dimensiones infinitas. Toda la teoría fue iniciada por el trabajo de David Hilbert sobre las ecuaciones integrales. La notación y terminología geométrica actualmente utilizada es análoga a la de la geometría euclidiana y fue acuñada por L. Smith. Estos espacios
han sido hasta ahora los espacios más útiles en aplicaciones prácticas del análisis funcional. Ejemplos de espacios de Hilbert. El espacio euclidiano n-dimensional sobre el campo K con el producto escalar es un espacio de Hilbert. El espacio de las sucesiones cuadrados sumables con el producto escalar. Y el espacio de funciones cuadrado integrables sobre un espacio medible, donde μ es una medida positiva en el espacio omega, sigma. Espacios que no son espacios de Hilbert. El espacio LP. Demostrar que el espacio LP no es un espacio de Hilbert para P diferente de 2. Basta demostrar que LP no cumple con ser un espacio con producto interno, característica necesaria para ser un espacio de Hilbert. Empecemos. Definimos nuestros vectores X y Y, elementos del espacio de LP, y determinamos la norma de X y Y aplicando la definición de norma para LP. Ahora, sumando vectores componente a componente y aplicando la definición de norma, calculamos la norma de X más Y, la cual es igual a 2. Nuevamente, restamos los vectores X y Y componente a componente y aplicando la definición de norma, tenemos que la norma de X menos Y es igual a 2. Retomando nuestros resultados, los reemplazamos en la expresión de la ley del paralelogramo. Reemplazando los valores en la primera parte de la igualdad, tenemos que es igual a 8. Y reemplazando los valores en la segunda parte de la igualdad, vemos que es igual a 16. Comparando nuestros valores, vemos que no se cumple la igualdad. Por lo tanto, el espacio LP no es un espacio con producto interno. Se hace la salvedad, como vimos en los ejemplos de espacios de Banach y como se puede corroborar en el canal, que LP es un espacio de Banach. Sin embargo, al no ser un espacio con producto interno, no es un espacio de Hilbert. Ahora nos piden demostrar que el espacio de funciones continuas en el intervalo cerrado 0,1 no es un espacio con producto interno y por tanto no es un espacio de Hilbert. Iniciemos. Mostremos que la norma definida por el supremo no se puede obtener de un producto interno. Tomemos dos funciones, x de t igual a 1 y y de t igual a t. Entonces, utilizando la definición de norma del supremo, calculamos la norma de x y la norma de y, donde la norma de x es igual a 1 y la norma de y es igual a 1. Ahora calculemos la norma de x más y la norma de x menos y. Utilizando la definición de norma del supremo, vemos que la norma de x más y es igual a 2 y la norma de x menos y es igual a 1. Sin embargo, la propiedad del producto interno establece que para cualquier espacio con producto interno, la siguiente igualdad debe cumplirse para cualquier par de vectores x y y. Reemplazando los valores en la primera parte de la igualdad, vemos que es igual a 5. Y reemplazando los valores en la segunda parte de la igualdad, vemos que es igual a 4. Claramente 5 es diferente de 4, por tanto no se cumple la ley del paralelogramo, lo que demuestra que la propiedad del producto interno no se cumple para estas funciones en el espacio de funciones continuas del intervalo cerrado 0,1. Por ende, hemos demostrado que el espacio de funciones continuas en el intervalo cerrado 0,1 no es un espacio con producto interno y en consecuencia no es un espacio de Hilbert. Sin embargo, aunque no es un espacio de Hilbert, debemos recordar que el espacio de funciones continuas en intervalo cerrado es un espacio lineal normado y completo, es decir, es un espacio de Banach. Sin embargo, no califica para ser un espacio de Hilbert. Hacemos una pausa para recordar que los espacios de Hilbert son casos especiales de los espacios de Banach. Sin embargo, queremos enfatizar nuevamente que hay mucho más espacios de Banach que no son de Hilbert, debido a la falla del paralelogramo. De igual forma, los invitamos a que si desean ampliar más sobre el tema de espacios normados y espacios de Banach, pueden consultar el canal. Ejercicio 1.
¿Es el espacio de funciones holomorfas enteras un espacio de Hilbert? Denotemos de la siguiente manera: el espacio de todas las funciones holomorfas enteras en los complejos, que son cuadrados integrables respecto a la medida de Lebesgue en cualquier disco compacto en los complejos. En efecto, el espacio de funciones holomorfas enteras es un subespacio cerrado de L2, donde μ denota la medida gaussiana sobre los complejos. Esto significa que para cualquier disco compacto de la integral del módulo de f de z al cuadrado sobre d debe ser finita, por lo cual podemos expresar la norma de dicho espacio de la siguiente manera, cuyo producto interno está definido por la siguiente expresión, donde esto representa el elemento de área en el disco compacto y la barra superior denota la conjugación compleja. Este producto interno satisface las propiedades necesarias como linealidad, simetría y positividad para ser un producto interno válido de un espacio de Hilbert. Por lo tanto, podemos concluir que con estas condiciones, el espacio de funciones holomorfas enteras en los complejos es un espacio de Hilbert. En este contexto se suele usar el teorema de Percival para extender las series de potencia a integraciones sobre los complejos, lo que es fundamental en el estudio de las funciones holomorfas enteras. Ejercicio 2. El espacio de todas las funciones continuas de valores complejos en el intervalo cerrado A, B con el siguiente producto interno, donde el intervalo en el que trabajaremos será 0,1 y nos piden demostrar si es o no un espacio de Hilbert. Primero definamos una sucesión de funciones en el intervalo cerrado 0,1 de la siguiente manera. Evidentemente, esas funciones son continuas. Además, la distancia entre las dos funciones f sub n y f sub n en la sucesión tienden a cero a medida que m y n tienden a infinito. Por lo tanto, f sub n es una sucesión de Cauchy. Es fácil ver que la sucesión es convergente puntualmente a la siguiente función. Sin embargo, esta función límite no es continua en el intervalo 0,1, ya que tiene un salto en x igual a un medio. Por lo tanto, no es un elemento del espacio continuo en dicho intervalo. Por ende, la sucesión f sub n no es convergente en dicho espacio. Esto se debe a que un espacio de Hilbert implica completitud y la convergencia en el espacio de funciones continuas en el intervalo 0,1 requeriría que la función límite también esté en dicho espacio, lo cual no es el caso en este ejemplo. Por lo tanto, el espacio de funciones continuas en el intervalo 0,1 no es un espacio de Hilbert. Aplicaciones en matemáticas y ciencias. Los espacios de Hilbert tienen una amplia gama de aplicaciones en análisis funcional y física. He aquí algunas de ellas. Aplicaciones en ecuaciones diferenciales parciales, EDP. Los espacios de Hilbert, especialmente aquellos con propiedades de completitud y ortogonalidad, como los espacios de Sobolev, son fundamentales en la teoría de solución de problemas de contorno para EDP. Esos espacios permiten definir condiciones de contorno adecuadas y establecer teoremas de existencia y unicidad. En la CDP, los espacios de Hilbert son esenciales para la técnica de separación de variables, que es ampliamente utilizada para resolver ecuaciones diferenciales parciales en dominios con simetría, como la ecuación de calor, la ecuación de onda y la ecuación de Laplace. Aplicaciones en mecánica cuántica. Los espacios de Hilbert proporcionan la base matemática para la formulación de la mecánica cuántica. En esta teoría, los estados físicos son representados por vectores en un espacio de Hilbert y los operadores lineales en este espacio representan observables y evolución temporal. En mecánica cuántica, los operadores autoadjuntos en espacios de Hilbert representan observables físicos como son posición, momento y energía. La espectroscopía y la teoría de perturbaciones, entre otros campos, dependen de esas representaciones en espacios de Hilbert.
espacios de Hilbert en la teoría de la información cuántica. El entrelazamiento cuántico, una característica fundamental de la matemática cuántica, se estudia utilizando espacios de Hilbert. Es por ello que esta es una base fundamental en la teoría de la información. En la teoría de la información y la computación cuántica, los espacios de Hilbert juegan un papel crucial, ya que los qubits, las unidades fundamentales de información cuántica, se modelan utilizando estados en un espacio de Hilbert. Estas son solo algunas de las aplicaciones destacadas de los espacios de Hilbert en análisis funcional y física. Su riqueza matemática y su capacidad para modelar sistemas complejos hacen que sean herramientas fundamentales en estas disciplinas. Ahora te propongo que pongas a prueba tu conocimiento con los siguientes ejercicios. A lo largo del video pudimos ver que un espacio de Banach es un espacio vectorial normado y completo, que un espacio es completo si cada sucesión de Cauchy converge a un límite. Entre los ejemplos comunes de los espacios de Banach podemos encontrar el espacio de las funciones cuadrado integrables y el espacio de secuencias cuadrados sumables, y que los espacios de Banach son una parte fundamental en el estudio de las ecuaciones en derivadas parciales. También vimos lo que es un espacio de Hilbert, que un espacio de Hilbert es un espacio vectorial completo equipado con un producto interno. Y de igual forma podemos definir como un espacio de Banach que consta con un producto interno. Que la importancia de los espacios de Hilbert radican en que generalizan la noción de espacio euclidiano, extendiendo la noción de producto interno y permitiendo la consideración de infinitas dimensiones. Entre los recursos utilizados para la realización de este proyecto tenemos PowerPoint, Wondershare Filmora Edge y RStudio. Las referencias bibliográficas citadas fueron A First Course in Functional Analysis de Rabindranath Sen, Functional Analysis and Elementary Introduction de Marcus Hayes, Introductory to Functional Analysis with Applications de Edwin Creasy y Análisis Funcional de Bernardo Cascares, José Manuel Mira, José Orihuela y Matías Raja. Y por último, jóvenes, Confucio una vez dijo: el hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. El éxito a menudo se construye poco a poco. Cualquier tarea o proyecto, sin importar cuán grande o desafiante sea, generalmente comienza con pequeños pasos. Lo importante es la perseverancia, la paciencia y el trabajo constante. Hasta la próxima. Chao, chao.